Bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos donde recorremos el siglo XIX año a año. En este caso nos veremos inmersos dentro del año 1801. Te dejo por aquí arriba el vídeo sobre 1800, el anterior vídeo, porque hay ciertos temas que ya tratamos en aquel vídeo y que hoy continuaremos. Así que te recomiendo encarecidamente que te lo veas. Ahora sí, sin enrollarme más, empecemos. Ha pasado un año desde lo que narré en el anterior vídeo. Nos encontramos en febrero de 1801, durante la firma del Tratado de Lunéville, tratado que puso fin al enfrentamiento entre Francia y Austria durante la guerra de la Segunda Coalición. El tratado se acordó ya que tras la derrota del ejército austriaco en la batalla de Marengo, batalla que ya comenté en el anterior vídeo, y en Hohenlinden, el ejército austriaco no se pudo recomponer y se vieron abocados a la firma de la paz. Esta derrota obligó a Austria a ceder varios territorios a la orilla izquierda del Rin, Bélgica y algunos territorios en Italia, que en su mayoría se convirtieron en estados satélite de Francia. Thomas Jefferson es conocido como uno de los padres fundadores de Estados Unidos al ser el principal redactor del borrador de la Declaración de Independencia. Durante su mandato, desde 1801 a 1809, se intensificarán los intereses por colonizar el oeste. Y además, como veremos más adelante, fue el primer presidente de este país en participar en una contienda fuera del territorio de los Estados Unidos. El Tratado de Aranjuez fue un acuerdo firmado el 18 de marzo entre España y Francia, con el cual se unirían los ejércitos y las flotas de España, Francia y la República Bátava. Al igual que el Tratado de Lunéville, este fue un acuerdo más de los otros muchos acuerdos que se firmaron durante el final de la guerra de la Segunda Coalición, en este caso entre Francia y el Reino de Nápoles. Francia ganaría ciertos territorios, entre los que destaca la isla de Elba. Ya veremos en un futuro qué relación hay entre Napoleón y la isla de Elba. Además, quedarían a su disposición varios puertos italianos y el resto quedarían bloqueados completamente a navíos otomanos y británicos, dos imperios que seguían enemistados y en guerra con Francia. Así que podemos decir que a Francia le salió bastante redondo este tratado. El zar ruso del momento, Pablo I, deseaba crear una alianza entre todos los estados bálticos: Prusia, Dinamarca, Suecia y Rusia, para volver a tener un comercio libre con Francia. A esta alianza la llamaría la Liga de Neutralidad. Viendo este revés en su bloqueo comercial a Francia, los británicos decidieron atacar a la flota danesa situada en Copenhague. Obtuvieron la victoria y firmar un armisticio. El problema fue que no consiguieron el objetivo principal, que era básicamente deshacer la alianza. Pero no os preocupéis porque tampoco duró mucho más. Al confirmarse los rumores de la muerte del zar Pablo I, la alianza terminó por desarticularse al completo. ¿Recordáis a Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos que había asumido el cargo este mismo año? Como ya he dicho antes, aparte de ser el principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también fue el primer presidente de Estados Unidos en verse inmerso en una guerra fuera del territorio que actualmente ocupa este país. El conflicto entre los diferentes estados berberiscos
y los Estados Unidos llevaba ya años en tensión. El propio cuerpo de los marines fue creado para acabar con la piratería, que costaba miles y miles de dólares al año solo en rescates. Al ascender al cargo, un Jefferson, cansado ya de gastar tantísimos recursos contra la piratería, decidió negarse a pagar los $225.000 que le demandaba a Trípoli. Actualmente puede parecer una cifra un poco reducida para un estado como es Estados Unidos, pero en aquel momento esto tenía muchísimo más valor. Ante esta negativa, Trípoli le declaró la guerra. Y así fue como un escuadrón de navíos estadounidenses inició un bloqueo a Trípoli, junto a una flotilla sueca. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pinta una flotilla sueca en medio del mar Mediterráneo ayudando a Estados Unidos a luchar contra la piratería? La respuesta es sencilla. Suecia ya llevaba un año en guerra contra el estado de Trípoli. Además, contaron con el apoyo del Reino de Nápoles, que les ofreció varios puertos, ayuda y suministros. Durante este primer año, Estados Unidos consiguió la primera victoria, capturar un barco corsario. Y hasta aquí todo lo sucedido en la guerra de Trípoli durante el año 1801, pero claramente la guerra continuó en el año 1802, es decir, en el próximo vídeo que haremos. Así que aprovecho este momento, hago una pausa en el vídeo para pedirte que te suscribas, para poder ver la segunda parte y enterarte de todo lo que ocurrió en este conflicto, y además así de paso nos apoyas. Muchísimas gracias. Continuamos con el vídeo. La guerra entre España e Inglaterra había comenzado en 1796, a causa de la rivalidad entre las dos potencias a nivel colonial y comercial. Tras el ya mencionado Tratado de San Ildefonso en el anterior vídeo y del Tratado de Aranjuez comentado en este mismo vídeo, España y Francia se habían convertido en potencias aliadas contra Inglaterra. Un acuerdo en la que por parte de España era más de dependencia la situación que cualquier otra cosa, a causa de la grave crisis social y económica que vivía el país, situación que podemos ver claramente en la pérdida de Menorca, por ejemplo, años atrás. En febrero de 1801, un gobierno español incapaz de resistirse a las pretensiones francesas se ve decantado a declararle la guerra a Portugal e iniciar la llamada Guerra de las Naranjas, ante la negativa de este último país a sumarse al bloqueo contra Inglaterra. Napoleón vendió esta idea a Carlos IV como un bálsamo para recuperar viejos territorios como en Gibraltar, Menorca, utilizando a Portugal como moneda de cambio. La guerra tan solo duró 18 días y España solo sacó de beneficio la anexión de la ciudad de Olivenza. Además, el fracaso de conquista de Portugal contribuiría a la actitud y a las decisiones que tomaría Francia sobre España en los años venideros. Este tratado devolvió la paz de nuevo a la península ibérica. Bueno, de nuevo, después de 18 días, tampoco mucho. Durante la guerra se habían capturado una docena de ciudades, pero tras el Tratado de Badajoz se devolvió todo menos la ciudad de Olivenza y su territorio colindante, que actualmente sigue estando bajo dominio español, en la provincia de Badajoz. El 8 de marzo de 1801, la flota británica desembarcó en Egipto con la intención de acabar con el dominio francés, debilitado y al mando de un general bastante inepto llamado Menou. Tardaron 7 meses en conseguirlo, pero al final todo cae y Menou cayó el 2 de septiembre de 1801, cuando capituló en Alejandría, a pesar de que la guerra de manera formal no acabaría hasta 1802, cuando se firmó el Tratado de París. El Tratado de París fue un acuerdo de paz entre España y Rusia, con el cual finalizó la guerra hispano-rusa,
que había durado de 1799 a 1801. Si quieres saber más acerca de este interesantísimo conflicto, te dejo por aquí un short donde lo explicamos perfectamente. Este zar ruso se ganó muchos enemigos por ser todo un caballero, y no en sentido figurado, sino en sentido literal. Pablo I era el gran maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, situada en Malta, y por ello luchó primero contra Napoleón, porque éste había expulsado a la Orden de Malta, y más tarde lucharía contra los británicos, porque estos habían invadido la isla. Para entender esto hay que saber que Napoleón, durante la guerra de la Segunda Coalición de la que tanto hemos hablado, en su travesía de camino a Egipto, conquistó Malta y expulsó la Orden, y más tarde serían los británicos los que harían lo mismo. Volviendo a Pablo I, él lo que quería era hacer ciertas reformas dentro de la nobleza, como por ejemplo imponer un código de caballería. En su mayoría estas medidas no agradaban del todo a este grupo social, y fue ganándose muchos enemigos, que acabarían con su vida el 23 de marzo de 1801. Por último, y como curiosidad, el compositor alemán Haydn acabó una de sus obras maestras, su oratorio titulado Las Estaciones. Y con esta música de fondo, yo me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, darle a like, suscribiros a la campanita y nos vemos a la próxima. Hasta luego.